El drama te espera. Solo en Echoes of Drama. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Espero que se encuentren bien. Continuemos nuestro viaje con nuestro amigo Yuan Shua y veamos si podrá demostrar a los habitantes de la aldea que Mi-han no es una bruja. ¿O acaso toda esta investigación será en vano? Veamos a Yuan Shua mientras se dirige a su aldea. Él piensa por dónde empezará y cómo recolectará estos datos. Tan pronto como llega a la aldea, ve las abejas de su madre y la recuerda como si ella estuviera allí. Después sale y va a una florería que resulta ser propiedad de su amiga Jin desde los días de escuela. Se sienta con ella y le pregunta cómo está y sobre las noticias de la aldea. Ella le asegura que todo está bien. Yuan Shua le hace un pedido, que es reunir a todos sus amigos para almorzar en su casa. Jin se sorprende y le pregunta el motivo. Él le dice que cuando se reúnan le contará todo. Hablan un poco sobre sus amigos y sobre la aldea. Sabemos que su amiga Maya se convirtió en maestra en la escuela donde solían trabajar. Ella también le dice que vaya a visitar al jefe de la aldea. Sabemos que él es quien estaba interesado en la casa que compró su madre. Originalmente es la casa del padre de Mi-han. En efecto, sale de allí dirigiéndose a la oficina del jefe de la aldea y se sientan a hablar un poco. El jefe de la aldea le dice que se dio cuenta perfectamente de que no vino a la aldea para quedarse a vivir. Le dice que si quiere vender la casa del padre de Mi-han. El área donde se encuentra la casa se ha vuelto muy vital y comercial debido a la nueva carretera que se construyó actualmente. Si quiere vender la casa, no será muy fácil venderla ahora. Yuan Shua aprovecha la oportunidad y se queda hablando con el jefe de la aldea sobre esta casa y esta zona, y le pregunta sobre los incidentes que ocurrieron en esta área. El jefe de la aldea se sorprende un poco por la pregunta. Le dice que los incidentes ocurren todos los días, y que son muchos, pero Yuan Shua especifica más su pregunta y le pregunta sobre las cosas que sucedieron entre los años 2010 y 2012 específicamente en la zona que rodea esta casa. Comienza a elogiarlo diciéndole que es el jefe de la aldea y que seguramente lo sabe todo. Él se alegra mucho y comienza a hablar con él. El jefe de la aldea es de las primeras personas convencidas de que Mi-han es una bruja. Le cuenta que durante ese período ocurrieron incidentes, ya fueran lesiones o muertes repentinas de muchas personas, y que todo lo que pasó fue por culpa de Mi-han, la hermosa niña de quien decían que era una bruja. Pero Yuan Shua le pide que sea más específico con su información. Entonces el jefe de la aldea le dice lo que mejor recuerda. Fue el último joven que sufrió un ataque en la casa de Mi-han. Aquel era un amigo de Yuan Shua desde los días de escuela. Él trabaja actualmente como instructor de taekwondo. El jefe de la aldea le pide que vaya a visitarlo y a preguntarle. En efecto, Yuan Shua va a verlo. Su amigo el instructor de taekwondo lo reconoce de inmediato y se sientan a hablar juntos. Yuan Shua abre una grabadora de voz y comienza a preguntarle a su amigo instructor de taekwondo sobre lo que pasó el día que el jabalí lo persiguió. El instructor de taekwondo le cuenta que eso ocurrió 2 semanas después de la muerte del padre de Mi-han. En ese entonces ella no salía de casa y nadie la visitaba. Por eso, fue a verla ese día por la noche. Cerca de las 12. Llevó comida consigo y se la dejó frente a la puerta sin querer siquiera tocar. Él solo la llamó por su nombre. Mencionó quién era y le dijo que le había dejado esa comida. Luego se retiró y salió de la casa. Y desde ese momento, sus ojos no vieron más que luz. Un jabalí más grande que el propio instructor de taekwondo comenzó a correr tras él. Se le figuró que el instructor era un gran repollo rodando de esa manera. Y continuó corriendo tras él. El asunto no se detuvo en la persecución, sino que lo golpeó con gran fuerza. Después de eso, permaneció postrado en cama durante 12 semanas. Y cuando Yuan Shua le pregunta si le gustaba a Mi-han y si le había confesado su amor ese día, el instructor de taekwondo se avergonzó un poco por la pregunta, pero respondió con sinceridad y dijo que realmente le gustaba, pero que no tuvo el valor de contarle sus sentimientos. Yuan Shua lo deja y va a encontrarse con sus amigos por la noche. ¿Quiénes? En cuanto se sentaron, le dijeron, vaya, ¿dónde está la invitación de boda? Pues seguramente no has venido aquí para presumir tus recuerdos. Están convencidos de que se comprometió. Se va a casar y trajo consigo la invitación de boda. Solo faltaba que buscara a la novia en su bolsillo. Pero Yuan Shua entra directamente en el tema y les saca el libro preliminar en el que puso las
estadísticas y los datos que recolectó para poder resolver el caso de Mi-han. Al ver este libro, se asombran y recuerdan todos sus recuerdos con Mi-han. Maya parece estar molesta, y cuando sus amigos le preguntan qué le hizo recordarla ahora, les cuenta que la encontró por casualidad en el metro hace una semana. Cuando la siguió, la encontró viviendo en depresión y tristeza, escondida de la vista como si fuera una maldición. Se sintieron muy mal por esas palabras. Cuando Jin intenta justificarlo y le dice que eran niños y que no era su intención, Yuan Shua les dice que ella también era una niña y vivió todo esto sola, especialmente después de la muerte de su padre, y que ahora son personas educadas y maduras que deben corregir el error que ellos y sus padres cometieron en el pasado. Sus amigos se quedan hablando un poco sobre los incidentes que les ocurrieron a sus compañeros de escuela, los cuales todos consideraban que eran por culpa de Mi-han. Deciden ayudar a Yuan Shua en su plan, así que él les pide que recolecten los datos tanto como puedan. En efecto, al día siguiente Maya lo lleva al antiguo archivo de la escuela. Le abre la puerta y le dice: «Adelante, señor, tiene ante usted los datos de toda la aldea desde su fundación». Él entra, encuentra una cantidad aterradora de archivos y empieza a pensar por dónde comenzar. Encuentra que el archivo que quiere ha caído en sus manos. Va a la casa y comienzan a examinar estos archivos. Extrae de ellos a las personas que resultaron heridas y a las que murieron en su escuela, quienes acusaban a Mi-han de ser la causa. Recolecta esta información en archivos y los clasifica según su lesión y la fecha en que ocurrió. Los reúne empezando por el estudiante que se lastimó el pie mientras estaban en la excursión hasta el resto de los estudiantes que se cayeron y se rompieron los brazos, entre otros muchos. Asimismo, marca en un mapa la dirección de cada uno de ellos, encontrándolos a todos concentrados alrededor de la casa de Mi-han. Había unos pocos que estaban muy lejos de la casa. Después de 2 días de trabajo, Yuan Shua está muy cansado hasta que uno de sus amigos lo llama y lo lleva a la oficina del registro de la aldea. Allí trabaja el joven que solía ser vecino de Mi-han y que cayó en el agujero. Cuando Yuan Shua le pregunta qué pasó exactamente, el joven le dice que fue una coincidencia. Entonces Yuan Shua le pregunta si le gustaba Mi-han, y él reconoce que realmente le gustaba, pero no se dio cuenta de eso hasta que creció. Yuan Shua continúa su camino buscando al resto de los jóvenes que resultaron heridos, entre los cuales había jóvenes que abandonaron la aldea por completo. Va a buscar a uno de ellos, que vive en un edificio grande. Yuan Shua sigue buscando y toca todas las puertas pero no lo encuentra. La gente incluso se extraña del nombre. Tras una larga búsqueda e indagación, encuentra la última vivienda del edificio. Cuando toca la puerta, resulta ser el joven efectivamente. Al verlo, Yuan Shua lo recuerda de inmediato. Tan pronto como le menciona el nombre de Mi-han, él cierra la puerta y le pide que vaya a esperarlo al jardín trasero mientras duerme a su hijo para luego alcanzarlo. En efecto, Yuan Shua se queda esperándolo por más de 1 hora hasta que él viene y le dice que su hijo tarda tiempo en dormirse. Después de eso, se sienta a hablar con él un poco, y sabemos que este joven es el segundo admirador, quien le confesó sus sentimientos a Mi-han y le llevó un regalo el día de San Valentín. Pero un auto lo atropelló. Le cuenta a Yuan Shua que le gustaba porque era hermosa. El asunto de este accidente le tomó 7 años para que sus huesos volvieran a ser como antes. Todos se asombraban de cómo un accidente tan simple podía romper sus huesos como si fueran una galleta. Yuan Shua logra llegar al siguiente compañero, quien trabajaba en una fábrica de hierro y acero. Yuan Shua va a verlo para hablar con él. Sabemos que esta persona es a quien se le lastimó el pie el día de la excursión. Le cuenta a Yuan Shua, como de costumbre, que él también estaba enamorado de Mi-han. Quería aprovechar la oportunidad de que ella era una persona siempre solitaria para ir a conocerla. Pero ella lo deja y se marcha. Inmediatamente después de eso, se lesiona tras caerse. Le tomó 6 semanas recuperarse. Yuan Shua no se detiene en este punto. Regresa de nuevo a la aldea y se encuentra con todos sus compañeros que sufrieron lesiones. Todos cuentan que había factores comunes entre ellos, como el hecho de que les gustaba Mi-han. Pues hay quien confiesa su amor, y hay quien guarda el asunto para sí mismo y no acepta confesarlo. Pero lo extraño es que sus lesiones eran raras, repentinas e inesperadas. Después de eso,
Yuan Shua va a uno de sus antiguos salones de clase. Empieza a medir las distancias entre el lugar donde se sentaba Mi-han y los lugares del resto de sus compañeros que resultaron heridos y lastimados. Incluso el lugar donde ella se paraba en el pasillo y el resto de los salones. Y en el lugar donde se sentaba y el resto de la gente. Al principio el asunto parece trivial y sin utilidad. Pero después de todo este trabajo e investigación, Yuan Shua logra llegar a 4 factores comunes y un solo resultado para toda la información y datos que recolectó. El primero es que estar con Mi-han en el mismo lugar es algo muy peligroso. Hablar con ella e intentar entablar cualquier diálogo también es peligroso. En cuanto a si decides conocerla, eso es un peligro mayor. El cuarto punto es que si decides arriesgar tu vida y declarar tu amor por ella, entonces has superado los niveles máximos de peligro. Estos 4 puntos llevan a un solo resultado, que es la inevitabilidad de la muerte o una lesión grave para esa persona. Por supuesto, estos resultados son decepcionantes para las esperanzas de Omar y Seham también. Poco después viene Maya, toca la puerta de Yuan Shua y le pregunta por las últimas noticias que ha descubierto. Yuan Shua habla con ella un poco. En ese momento, los ojos de Maya comienzan a lagrimear y le cuenta la verdad. Le dice que hace tiempo, cuando estaba con Mi-han en la escuela y vio a su compañero mayor, llamado Snap, parado con ella después de la iglesia mientras la animaba y le daba sus libros. Se molestó mucho porque a Maya le gustaba él, así que aprovechó la oportunidad. Fue a la escuela y lanzó este rumor de la bruja sobre Mi-han. Su argumento era que la madre de Mi-han murió al darle a luz. Pero Maya nunca esperó que este pequeño rumor creciera y persiguiera a Mi-han. Se siente profundamente arrepentida porque causó la destrucción de la vida de una niña inocente que no le había hecho nada. Yuan Shua la comprende. Le dice que es ella quien debe ir personalmente a disculparse con Mi-han. Porque seguramente ella necesita escuchar estas palabras de su parte. Maya le dice que todavía está en contacto con Snap y le indica su ubicación. En efecto, Yuan Shua va al lugar de trabajo de Snap, quien se ha convertido en un gran abogado. Habla con él y le pregunta sobre el incidente que sufrió frente a la iglesia. También le pregunta sobre Yuan Shua, especialmente después de que Maya le dijera que ella estuvo con él en la misma universidad donde Snap estudiaba. Pero lo extraño es que Snap no recuerda nada excepto cosas simples. Incluso sobre Mi-han. Dice que ella no terminó el semestre en la universidad. Se fue y no volvió a venir. Sinceramente, no sabemos si realmente lo olvidó o si está evadiendo el tema. Después de eso, Yuan Shua va al cine y se sienta a hablar con un empleado de allí. Él le cuenta que Mi-han venía cada semana pero muy tarde. No había nadie más que 1 o 2 personas. La mayor parte del tiempo estaba sola en el cine. Como es hermosa y misteriosa. Le gustó mucho. Esto es lo que lo llevó a perseguirla y seguirla hasta el metro y confesarle su amor. Pero este joven está convencido de que fue castigado porque no debió haber seguido a Mi-han ni haber provocado tal alboroto. Sabemos que lograron auxiliarlo en el hospital. Los médicos le dijeron que si se hubiera retrasado solo un poco, habría perdido la vida. Aquí Yuan Shua nota que el nombre escrito en su uniforme de trabajo es diferente a su nombre real. El empleado le explica que todos aquí en el cine eligen seudónimos para sí mismos. Cuando Yuan Shua le pregunta si Mi-han conocía su nombre real, él responde negativamente porque nunca habían hablado. Yuan Shua va a su casa. Empieza a cambiar algunas cosas. La primera es que hablar con ella es peligroso. Pero para reducir este riesgo, ella no debe conocer el nombre real de la persona. Por la noche, Yuan Shua saca una cinta métrica por la ventana trasera de su casa para que llegue hasta la cerca de la azotea donde vive Mi-han. La distancia resulta ser de unos 8 metros. Es decir, que la distancia de la casa de ella a la de él es de unos 10 metros. Esta es la distancia segura. Porque menos de 10 metros es muy peligroso. Cuando Yuan Shua intenta retraer la cinta métrica, descubre que no funciona. Se pone muy nervioso, especialmente cuando Mi-han comienza a salir de su casa. Retrae el dispositivo de medición rápidamente y logra mirarla. ¡Qué persona tan solitaria es! Cuando Mi-han se acerca a su cerca, de repente el dispositivo de medición funciona por sí solo a una velocidad terrible. A tal punto que corta a Yuan Shua en el cuello de una manera extraña e inesperada. Aquí Yuan Shua ajusta las reglas.
Dice que 10 metros es la distancia mínima que debe haber entre una persona y Mi-han. Porque menos de eso sería muy peligroso. Porque cuando ella salió de la zona de seguridad, que es su casa, hacia la zona de peligro, que es la distancia de menos de 10 metros entre ellos, el cuello de Yuan Shua se cortó de esa forma tan peligrosa. Yuan Shua comprende entonces que todas estas cosas podrían cumplirse fácilmente si pensara siquiera en acercarse a ella. Al día siguiente vemos a Mi-han renovando sus plantas, y en ese momento llega la dueña de la casa donde vive, quien parece ser una señora muy amable. Habla con Mi-han de manera cordial y le pide sentarse a hablar un poco. Mi-han piensa que viene a subirle el precio del alquiler, porque vive con ella en esa casa desde hace más de 10 años. Hasta ahora la dueña de la casa no ha subido el alquiler ni una sola vez. Pero la dueña de la casa le dice que ese no es el tema del que vino a hablar. Y le dice que ella vive aquí desde que tenía 21 años. Ahora ella está al borde de los 30 años. Y debe casarse ahora. Y esto no es por alguna razón en especial. Excepto porque es una chica hermosa y amable. Y ella continúa hablándole sobre sí misma. La dueña de la casa le dice que cuando era joven era muy hermosa. Y todos los hombres la pretendían. ¿Pero de qué sirve la belleza? Pues ella ya ha envejecido y la belleza ya no existe. Y Mi-han también envejecerá mañana y nada le servirá a menos que se case con un buen hombre y tenga hijos. En ese momento llega Sun y llama a la dueña de la casa, tía. Resulta evidente que es su tía y le pide que deje a Mi-han en paz. Y entra a la casa de Mi-han para hablar con ella. Ambas se sientan a bromear y conversar. Sun le sugiere que abran juntas un local de fideos, porque la comida de Mi-han es irresistible, así que ella ríe y entra a prepararle la comida. Al mismo tiempo vemos a la madre de Man-yu, de pie mirando a su hija que está en la unidad de cuidados intensivos. La enfermera le informa que el oficial, Hyun, la espera afuera. La mujer sale y habla con él. Y nos enteramos de que su hija lleva 2 meses en cuidados intensivos en un estado muy grave. Y su madre está muy triste, diciendo que no sabe cómo ha pasado todo este tiempo y por qué su hija no ha despertado del coma hasta ahora. Cuando Hyun se disculpa con ella, ella le dice que no es su culpa, pero cada vez que lo ve se pone nerviosa y piensa que vino a darle una alegría diciéndole que capturó al criminal. Al saber que aún no lo ha capturado, se desilusiona y le pide cortésmente que no vuelva, mientras él intenta hacer todo lo posible por atrapar al criminal para que ella se sienta segura. Así que respeta su punto de vista. Le deja su guante porque hace frío y se marcha. Cuando van al trabajo, él está muy distraído y sigue pensando en el asunto de este criminal. De hecho, siente lástima por Man-yu y se siente culpable hacia ella. Al día siguiente vemos al jefe de Sun recogiendo sus pertenencias de su oficina porque ya ha presentado su renuncia. Cuando Sun se entera, va a hablar con él y se queda sorprendida de por qué decidió dejar el trabajo así de repente, recordándole sus palabras y que tiene responsabilidades y que no debe dejar su empleo ahora. Entonces su jefe la tranquiliza y le cuenta que su hija finalmente fue aceptada en la Universidad Nacional de Seúl con una beca. Y esto le quitó un peso muy grande de encima, ya que no tendrá que preocuparse más por los gastos de los estudios de su hija. Por eso finalmente decidió dejar el trabajo que nunca le gustó y decidió regresar a su pueblo para criar 2 vacas y una cabra y vivir una vida tranquila y estable en lugar del estrés en el que vive. Antes de irse, él firma para Sun la idea del programa que ella estaba preparando con Mi-han. Le entrega los papeles y le desea éxito. Le dice que la idea es muy hermosa. Le pide que preste atención a las vistas y a las fluctuaciones de la audiencia. Se despide de ella y se va. Ella se queda muy triste y sigue llorando porque, a pesar de las diferencias que había entre ellos, él era realmente una buena persona. Sale de allí para encontrar a Yuan Shua, esperándola, quien le pide que se sienten juntos en la cafetería. Ella se sienta con él y le pregunta qué quiere de ella. Él le informa que sabe que es la única amiga de Mi-han, y le pide algunos datos sobre ella. Pero ella se extraña mucho, y entonces lo recuerda cuando lo vio en el edificio de Mi-han, y le pregunta por qué hace eso y que, si fuera una mala persona,
llamaría a la policía de inmediato. Entonces, Yuan Suwa se ve obligado a contarle todo, dándole también las pruebas de que es amigo de Mi-han desde los días de escuela. Le entrega el archivo y los registros que recopiló y le muestra todo, desde las confesiones de sus compañeros hasta los accidentes. Lo extraño es que Sun no se sorprende en absoluto porque ya conoce el asunto de la relación con la bruja. Por lo tanto, confía en Yuan Suwa y le cree, especialmente después de ver su informe. Pero se molesta mucho por los resultados que conducen todos a una sola cosa: que hay algo extraño en Mi-han, que lastima o mata a cualquiera que se acerque a ella. Cuando Sun le pregunta a Yuan Suwa por qué hace todo esto, nota en su tono de voz y en sus palabras que realmente quiere ayudar a Mi-han y que sus intenciones son buenas, por lo que decide ayudarlo. Le cuenta todo lo que ha sucedido desde que conoció a Mi-han. Y retrocedemos 10 años en el tiempo, justo cuando Mi-han llegó a la ciudad de Seúl y se unió a la universidad. En ese tiempo, Sun era mayor que ella y estaba a cargo de la unión de estudiantes. Y entró para conocer la clase donde Mi-han era estudiante, sentándose a hablar con ellos un poco sobre la disciplina y cómo ella y su equipo podrían ayudarlos. En ese momento vemos a Mi-han sentada sola, aislada, vestida de negro y ocultando también su rostro. Uno de sus compañeros le pide un bolígrafo, y resulta que ya le gustaba, y él y su amigo siguen hablando en voz baja sobre ella. Así que Sun los ve hablando, los detiene, los reprende y hiere su dignidad profundamente, pidiéndoles que vayan a la oficina de la directora después de la clase. En cuanto a Mi-han, después de la clase ve a Snap caminando con una chica y parece que son pareja. Al verlo, Mi-han se alegra mucho y lo detiene para saludarlo, pero él se confunde y se pone nervioso como si hubiera visto a un fantasma frente a él. Y quiere escapar de ella porque sabe lo que se decía de ella en el pueblo. Resulta que la chica que estaba con él es su novia. Se molesta y se va. Así que él corre tras ella dejando a Mi-han, quien se asegura de que ha perdido a la persona que amaba. Mientras se dispone a irse, el compañero al que le gustaba va tras ella y le pide su número de teléfono. Pero ella lo ignora y camina rápido. Sun nota a Mi-han desde la primera vez y cómo su personalidad es introvertida y extraña. Aunque parece ser buena, pero nunca intenta entablar amistad con nadie. Incluso en las actividades de la universidad no participaba y no le gustaba estudiar con nadie. Y cualquier compañero que intentaba acercarse a ella, Mi-han lo rechazaba, como a su compañero que le propuso ver una película con él. Pero ella se negó, lo dejó y caminó rápido. Así que él la siguió. Cuando la vio bajar las escaleras, bajó corriendo tras ella, pero de repente su pie tropieza y cae sobre su pierna, fracturándola. Mi-han sabía que esto había pasado por su culpa y por eso se alejó rápido. Y cada vez se culpaba a sí misma por cualquier cosa que les pasara a sus compañeros. Y estas cosas empezaron a decirse de ella, que era una mala persona. Además de lo que escucharon de Snap. Y cuando Sun los escuchó hablando de ella les pidió que no dijeran eso de su compañera. Especialmente porque era huérfana. Pero todos los estudiantes realmente se sentaban a hablar de ella de mala manera y estaban seguros de que tenía algo que ver con todo lo que les pasaba a sus compañeros. Y esto fue lo que hizo que Sun intentara acercarse más a Mi-han y defenderla. Mientras tanto, Mi-han escuchaba como de costumbre las malas palabras de sus compañeros a su alrededor. Especialmente a Snap, a quien escuchó hablando de ella de una manera muy mala. Pero ella ignora el asunto. Al final del semestre, durante uno de los exámenes, vemos al profesor de la materia vigilándolos. Y era muy evidente que le gustaba Mi-han. Antes de que ella saliera del examen, él siguió comentándole algunas cosas en su hoja de respuestas y le escribió que la amaba. Pero ella no permitió que el profesor terminara de escribir y se alejó rápido mientras bajaba, llamando a la ambulancia pidiéndoles que vinieran porque ocurriría un accidente terrible en la universidad para ver si llegaban a tiempo. Pero no le prestaron atención ni le creyeron porque no había pasado nada en realidad y le colgaron.
El teléfono. Por su parte, Mi-han intentaba salir de la universidad rápido. Quizás esto disminuiría el peligro sobre su profesor. Pero la detiene Sun, quien intenta hablar con ella y presentarse de nuevo, pidiéndole que almuercen juntas. Pero Mi-han intenta evitarla y pide irse rápido. Pero Sun le pide hablar solo por 5 minutos. En ese momento, Sun nota que el profesor de Mi-han está sentado en la ventana mirándola. Y Sun dice en ese momento que está sentado en una posición muy peligrosa mientras ambas se dan la vuelta. Encuentran que el hombre ha caído por la ventana y parece que nunca volverá a levantarse. Sun teme que Mi-han vea esta escena, así que la abraza, la calma y le dice que no lo mire. Cuando Mi-han sigue diciendo que todo esto pasó por su culpa, Sun la calma y le dice que ella no tiene la culpa de nada. Sun continúa su charla con Yuan Suwa y le cuenta que los rumores sobre Mi-han después del accidente se confirmaron, y todos empezaron a llamarla bruja. Por eso, Mi-han dejó de ir a la universidad. Después de 2 semanas, Sun logró llegar a su casa, que estaba en un barrio lejano, antiguo y deteriorado donde no vivía nadie más que ella y algunos gatos y ratones. Pero Sun logra llegar hasta ella. Fue a hablar con ella y le preguntó, ¿por qué dejaste la universidad? Entonces, Mi-han le dice que no volverá a la universidad nunca más. Al ver, Sun, la situación económica en la que vive y lo abandonado y malo que es el lugar, desea darle confianza en sí misma, pero descubre que la propia Mi-han es quien vive en ese lugar por voluntad propia. Porque está totalmente alejado de toda la gente, y ella no quiere aparecer con nadie porque esto le causaría más problemas en su vida. Pero Sun le advierte y le dice que la forma en que se trata a sí misma se considera un castigo. Y ella no ha hecho nada malo para ser castigada. Y le pide que confíe un poco en sí misma porque esto le ahorrará muchas cosas en el futuro. Sun sale de la casa de Mi-han, molesta y se dirige a la universidad. Se queda sentada allí hasta que recibe una llamada de Mi-han. Entonces, Sun deja lo que tiene en las manos y va hacia ella corriendo. Encuentra que alguien ha atacado la casa de Mi-han y ha roto todo lo que había en ella. Es evidente que buscaba dinero o algo importante para robar, pero cuando no encontró nada, lo rompió todo y huyó de la casa. A pesar de todo esto, Mi-han permanece y no tiene ninguna intención de dejar la casa. Sin embargo, Sun se molesta mucho con ella, pero decide que no volverá a dejar a Mi-han sola nunca más. Recoge sus pertenencias y se mudan juntas. Al día siguiente, Sun la lleva y van a la casa donde vive Mi-han actualmente. Sun sigue regateando con la dueña de la casa y critica muchas cosas. Como que la casa necesita una renovación, que la decoración es muy antigua y que hay muchas cosas que necesitan arreglarse y otras no. También le dice que deben instalar un aire acondicionado porque esta habitación está en la azotea y hará mucho calor en verano. Pero Mi-han siente que han presionado demasiado a la señora dueña de la casa. Así que Mi-han les dice que un ventilador será más que suficiente. Sun dice que es muy amable y paga el pago inicial y el depósito de la casa. Después de haber firmado el contrato, en ese momento, Mi-han se entera por Sun de que esta dueña de la casa era la esposa de su tío. Pero actualmente están divorciados, y esto es lo que ella obtuvo de su tío. Pero es una mujer muy buena que la quiere y su relación con ella es buena. Le pide a Mi-han que esté tranquila porque la casa aquí es cómoda y nadie podrá acercarse a ella, ni molestarla. Después de que Sun le cuenta todas estas cosas a Yuan Suwa, van a su casa y siguen filmando cosas para ver la distancia a la que él debe mantenerse alejado de Mi-han. Después van a esperar al compañero de Sun, quien les dice que anteriormente le confesó sus sentimientos a Mi-han. Y les cuenta que le gustaba, pero ella no le dio ninguna oportunidad. Una vez, cuando regresaba de la universidad en su motocicleta, encontró a Mi-han volviendo, e intentó ofrecerle llevarla,
Pero ella se negó y se fue dejándolo. Mientras él seguía su camino. Sufre un accidente. Se fractura la pierna y permanece 3 meses con yeso. Pero no está molesto y considera que valió la pena porque es una chica hermosa. Después va a encontrarse con el segundo compañero de Mi-han, quien le contó que estaba bajando las escaleras. Su pie se torció y se cayó sin querer. Él considera que Mi-han no tiene la culpa en el asunto porque él fue quien tropezó. Les informa que estuvo con yeso unas 20 semanas. Después de que Sun y Mi-han terminan el interrogatorio y han reunido toda la información que querían. Dicen que deben encontrar pruebas sólidas. Por eso, Yuan Suwa decide pasar por la experiencia él mismo y acercarse a Mi-han. Aunque sabe que el asunto es muy malo y podría terminar con una lesión grave o tal vez la muerte. Pero desea probar esto por sí mismo. Sun comprende en ese momento que a Yuan Suwa le gusta Mi-han. Él pasa un tiempo en la casa y se entera de que el supermercado le envía repartidores cada martes. Y este será el paso con el que comenzará. Va al supermercado y le pregunta a la señora dueña del lugar si necesitan un repartidor. Pero ella se confunde ya que el empleado que trabaja con ella es su esposo y no hay nadie más. Le dice a Yuan Suwa que había puesto ese anuncio hace tiempo y que ahora se le olvidó quitarlo. Y que el supermercado ahora no está en su mejor momento, por lo que no sabe si podrá contratarlo o no. Pero Yuan Suwa les dice que solo quiere trabajar los martes. Y ellos ven que es una buena idea. De hecho, el esposo de la señora le entrega la motocicleta y el pedido que debe entregar. Llega el momento en que entregará el pedido de Mi-han. Toma las cosas y sube hasta la puerta de hierro. Mi-han no se encuentra con nadie en persona. Pero Yuan Suwa la llama por el citófono de la puerta y le pide que reciba los artículos. Finalmente llega el momento en que se supone que deben encontrarse. Y hasta aquí llega nuestra parte. Espérenos en la próxima parte para saber qué pasó con Yuan Suwa. Y no olviden darle me gusta, compartir, suscribirse al canal y presionar la campana para recibir todo lo nuevo que publiquemos. Saludos.